Ellos hacen algo por la parte, como antes. Don Marcelo Lagos, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola José, gracias por la invitación. Aquí feliz de acompañarlos. Muy buenos días. Aquí hemos estado con algunos aprietos respecto de temas propios de la ruta, así es que finalmente ya nos conectamos. No ha sido tan simple, por lo menos por mi lado. Yo no sé si tú tuviste alguna dificultad para conectarte. No, ninguna. Vengo llegando, recién me senté, así que aquí estamos, listo y dispuesto. Qué bueno. Bueno, antes que todo, la presentación de rigor. Contarles a aquellos que nos van a mirar hoy día y que nos van a mirar mañana o pasado o en la siguiente semana, que nos encontramos acá con Marcelo Lagos, quien es profesional geógrafo, con un doctorado en temas referidos a medio ambiente, recursos naturales, por la Universidad de Concepción, hasta donde recuerdo. Tú me corriges, Marcelo. Entre sus líneas de investigación ha estado el componente permanente de los desastres naturales, los procesos naturales, el ordenamiento del territorio y por supuesto que mediáticamente hablando muy conocido y reconocido por su interpretación, análisis, descripción del fenómeno natural que es el tsunami, asociado siempre con movimientos telúricos a propósito de tectónica de placas y otras, que por supuesto será Marcelo quien nos entregará más pistas sobre esa situación. El dato freak es que también ha estado medio invitado a ser integrante de un posible ingreso al gobierno siendo ministro de Ciencias. Eso fue en más de una oportunidad comentado en las preliminares maneras de instalación del gobierno que hoy día es vigente. Yo no sé si me falta algo que agregar, Marcelo, en términos de tu larga y vasta trayectoria en esta cuestión de la casuística. Está bien, José. La verdad es que la gente me conoce, así es que más. Bueno, entonces, si no hay más que agregar desde tu parte en esta descripción y presentación, es que la situación en la que nos encontramos hoy día como país pasa por una coyuntura que no necesariamente es la que tú acostumbras a tratar, no es la que tú necesariamente acostumbras a analizar en profundidad. Pero me atrevo o nos atrevemos en reunión de pauta, lo trabajamos, a ver este momento crítico en el que nos encontramos hoy día, ¿no? A propósito de el ciclo de incendios. El ciclo de incendios que hoy día se encuentra instalado en Viña del Mar, pero que antes estuvo instalado en Valparaíso y en otras oportunidades ha estado instalado en el sur del país a propósito de los componentes propios de los bosques, el cultivo de especies no nativas asociado a la explotación de celulosa, chips y demás. Por lo tanto, preguntarte lisa y llanamente, ¿cuál es tu visión, cuál es tu interpretación respecto de este momento en el que se encuentra este país, generalmente los días de los veranos, en orden a este fenómeno natural, antropocéntrico, en fin? Bien, gracias José por la pregunta. Mira, a ver, hoy día lo que estamos viviendo es la punta, es la guinda de la torta, es la punta del iceberg, como se dice. Y resulta simple focalizarse en el fenómeno físico, natural, el incendio, o el aluvión, o la inundación, o el terremoto, o el tsunami. Lo primero destacar de que los procesos hidrometeorológicos en un contexto de emergencia climática detonado por los seres humanos ciertamente hace de que estos eventos vengan y se den las condiciones para que de forma más recurrente, de forma más agresiva, sigan ocurriendo. Si hablamos particularmente de los incendios, estos van aumentando a una tasa nunca antes vista, nunca antes registrada, y esto va a seguir siendo así.
El punto es de que, tomando como ejemplo lo que ocurre hoy día, la contingencia con el incendio, lo que tenemos enfrente es un proceso que casi en su 100% es por causa humana, directa o indirecta, nos revela los altos niveles de exposición, los altos niveles de vulnerabilidad o vulneraciones sistemáticas a las cuales son sometidas las sociedades. Y evidentemente un gran tema, que es el tema de la pobreza, la desigualdad y la necesidad urgente que tenemos de dar garantías de habitabilidad en territorios dignos y seguros. Por lo tanto, a final de cuentas, el incendio lo único que hace es enrostrarnos ciertamente todo ese camino recorrido que se ha pavimentado sin atacar los problemas de fondo que evidentemente explican el porqué de desastres de distinta naturaleza. Particularmente lo que tuvimos en Viña hace pocos días es un escenario que se repite y se repite y se repite y se va a seguir repitiendo mientras la forma que tengamos de abordar esta problemática se concentra en la cosmética, que es necesaria, que es urgente. Evidentemente la gestión y el manejo de una emergencia en un momento complejo es prioritaria, pero evidentemente de ahí pasamos a otro tema, que es el tema del rayado de cancha, la normativa, la política pública y una estrategia de mediano y largo plazo que nos permita construir asentamientos humanos resilientes que puedan convivir con procesos que cada día nos van a poner más en tensión como sociedad. Entonces, de alguna forma hay que mirar este proceso, que es lamentable, evidentemente, pero que va a seguir ocurriendo como una bola de nieve mientras no vayamos al fondo del problema. Si seguimos, evidentemente, concentrándonos en la cosmética, que es necesaria, porque yo todas las mañanas me echo desodorante, me lavo los dientes y quizás algunos en la velada también, hay que usar la cosmética, es necesaria, pero el problema de fondo es la dieta, es la alimentación, es el ejercicio, etcétera. Eso garantiza que yo esté saludable, etcétera. Por lo tanto, tener asentamientos humanos saludables implica programas estratégicos, evidentemente, un cuidado de las personas, un cuidado del habitar y ese permanente sistema que tenemos en Chile de regularizar lo irregular, de generar asentamientos humanos en condiciones complejas, donde ni siquiera a veces pasa un carro de bombas por las calles, nos revela un tema que no ha sido resuelto. Y es un tema que en algún minuto hay que mirar de frente porque cada día la boleta va a salir más compleja, más cara. Oye, Marcelo, y en esto que tú vas relatando con claridad, con la claridad que acostumbras, en el aterrizaje un poco ya más acotado y con las dificultades propias del quehacer de la política, ¿cuál es tu mirada o cuáles son las pistas que deberían recogerse para profundizar en política pública? Escuchábamos el quehacer o el análisis que hacían varios y varias respecto de la especulación del suelo quemado, y cómo esa especulación del suelo quemado era una dimensión significativamente importante para las empresas inmobiliarias y cómo desde allí se cambian los usos del suelo, en fin. Entonces, dicho eso, el componente ordenamiento del territorio ¿ayuda o no ayuda? Conceptualmente pareciera que sí, pero en la práctica, ¿cómo se hace más efectiva y concreta esa condición de ordenamiento del territorio? La verdad es que es una gran pregunta, José, porque mi experiencia es de que independiente de una serie de procesos de la naturaleza, solamente hablando de procesos naturales que nos han afectado como sociedad las últimas décadas, nos revelan que no hay aprendizajes, nos revelan que incluso el valor del suelo aumenta, nos revelan que no se refleja eso en las consecuencias en normativa que se preocupe del cuidado de las sociedades, de las personas, sino que todo lo contrario. Si hoy día vamos a recorrer Constitución, Dichato o Chaitén, que fue barrido por las áreas secundarias para la erupción del 2008, o si vamos a visitar, no sé, Constitución o Dichato, que fueron barridos para el tsunami del 2010, o si vamos a ver lo que pasó en las partes bajas del barrio Baquedano, en Coquimbo, para el terremoto 8.4 y tsunami que afectó las costas de la bahía de Coquimbo, todo Illapel, etcétera, vamos a ver que hoy día se sigue construyendo, densificando, incluso en los terrenos donde estaba Teletón, que fue completamente destruida, inundada, mejor dicho, por el tsunami del 2015. Hoy día ahí mismo se está construyendo vivienda social. En la práctica, cuando hablamos de ordenamiento, evidentemente en teoría el ordenamiento territorial es la clave para construir asentamientos humanos resilientes en territorios que se ocupen de garantizar habitabilidad segura, que es de perogrullo. En la práctica, pensar que si estoy muy cerca del mar es probable que el mar me afecte. Evidentemente, eso siempre ha pasado.
Y eso pasa con las quebradas, y eso pasa con los incendios forestales, y eso pasa con los aluviones, y eso pasa por estar cerca de un volcán, en zonas topográficamente más deprimidas, etc. En la práctica, en general, las amenazas o los procesos físicos naturales los entendemos relativamente bien. Los escenarios pueden ser más complejos hoy día, porque evidentemente en un contexto de emergencia climática, por lo menos lo hidrometeorológico tiene ciertos grados de incertidumbre que hacen que el umbral que hay que darse tiene que ser un poco más amplio, incluso aunque no existan registros de ello. Sin embargo, independiente de toda la experiencia que hemos tenido, eso no se ha traducido de forma instantánea en un rayado de cancha, en una normativa que garantice el cuidado de las personas, de los asentamientos humanos y el desarrollo de las sociedades. Ejemplo de ello es que basta con revisar cualquier instrumento de planificación territorial en Chile, hoy día llámense planos reguladores, intercomunales, y si de alguna forma tratan de integrar el riesgo, nunca es de forma efectiva, porque evidentemente, como tú planteas bien, José, acá hay un tema, que es el tema de la influencia que tiene el mundo privado en cómo se ordena, en cómo se hace territorio. Y eso también nos enrostra, ciertamente, gran parte de los engranajes, de los gigantescos engranajes del Estado, que va a una velocidad que no conversa con las necesidades de la sociedad, que no conversa de forma efectiva y rápida para anticiparse, evidentemente, a que se materialicen ciertamente estos procesos. Entonces, en la práctica, a final de cuentas, en general, para el privado le resulta muy rentable comprar barato, construir barato, vender caro y desligarse de un territorio en contextos de riesgo. Total, después mañana va a llegar el incendio y va a ser el Estado el que se va a encargar de la reconstrucción. Después mañana llega el lahar de la erupción volcánica y va a ser el Estado el que se encargue y asume el costo. Por lo tanto, claramente el modelo en general que caracteriza el cómo construimos habitabilidad en nuestro país tiene una componente importante de influencia de lo privado por sobre los fines públicos, que son garantizar seguridad, independiente que existen instrumentos, independiente de que tenemos una ley de urbanismo, independiente de que tenemos una ordenanza, independiente de que tenemos artículos que indican que debemos incorporar el riesgo y minimizarlo con restricciones o con zonificaciones o con vías de evacuación. A final de cuentas, mucho de ello queda en el papel. Yo creo que una forma concreta de cambiar esto, y lamentablemente en una sociedad reactiva como la nuestra, es que tengamos un evento que realmente nos pegue duro. Porque hemos tenido eventos de toda índole, pero independiente de su magnitud o espectacularidad, todavía no hemos tenido ese evento que nos manda al suelo, que implica una ayuda internacional sustantiva, con miles de víctimas, que es lo que genera generalmente el cambio de timón en estos temas. Lo vimos después de, justamente ayer, 26 de diciembre, se cumplieron años del gran terremoto y tsunami gigante de Sumatra Andaman en el 2004, que cobró casi 250.000 de víctimas, y gracias a ese evento cambió mucho del cómo convivir con este tipo de procesos en las zonas costeras del Índico. Los Estados Unidos pusieron una cantidad de dinero gigantesca para el monitoreo, los sistemas de alerta temprana, incluso en el Caribe. En Europa se creó el sistema de alerta temprana de tsunamis en el mar Mediterráneo, que nunca lo habían creado. En la práctica, tienen que pasar estos cambios de timón, estos cisnes negros, estas cosas como entre comillas inesperadas, independiente que la historia y la prehistoria nos revele que son recurrentes, pero evidentemente si pasa mucho tiempo o si nos golpea de forma entre comillas suave, no permea evidentemente lo político. Lo político en estos temas está concentrado en la contingencia, está concentrado en las prioridades que probablemente con mayor profundidad tú manejas, pero gran parte del manejo coherente, concreto, en garantizar seguridad en el habitar, siempre en Chile se ha concentrado principalmente en la emergencia, en la gestión de la emergencia, en la gestión del desastre, pero no en la gestión del riesgo. De alguna forma, la creación, después de más de una década del SENAPRED, del Sistema y el Servicio Nacional, que reemplaza a la ONEMI, ciertamente. ONEMI, todos bien saben que pasó de ser oficina a ser ahora un servicio del Estado con mayores competencias, con mayor presupuesto, entre comillas, que todos sabemos que no fue tan así, pero ahí se están haciendo las estrategias para que eso cambie. Y que se está sembrando un camino, se está construyendo un camino que hace mucho rato debería haberse aprobado ese nuevo servicio y se demoró más de una década. Entonces, para quienes nos están viendo o nos escucharán, ciertamente o nos están escuchando, hay que tener en cuenta eso, que después del 2010, con todo lo que nos enrostró el 2010 de las tareas pendientes por hacer en nuestro país, después de una década logramos tener recién un servicio que da garantías para trabajar en la construcción y en la evaluación anticipada del riesgo, cosa que en Chile tiene tareas pendientes gigantescas todavía.
Oye, Marcelo, tenemos acá un conocido nuestro, un Braulio Tejos, que nos está haciendo un saludo, por supuesto que no es para mí, sino que para usted, don Marcelo, y hace una pregunta a propósito de los muelles. Y a propósito de los muelles, que no conozco ese caso en específico, hace referencia a la política de borde costero. ¿Cuál urgente puede ser? Me adelanta la pregunta porque hay un elemento que yo venía ya medianamente preparando para problematizar contigo sobre incluso un libro que sacó el lugar donde tú trabajas, que es el Instituto de Geografía de la universidad, en orden a esta línea, ¿no? Es tan importante, es letra muerta, es un salto adelante esta política del borde costero. O sea, toda política que busque el resguardo, el cuidado de los sistemas no humanos son relevantes en un país que se ha encargado de extraer, de pisotear, de borrar, de modificar, de alterar el sistema natural pensando que es inagotable, que es infinito. Todos bien sabemos las consecuencias del maltrato sistemático y el descuido de ecosistemas que ha tenido en este país y por tanto esta política junto a otras evidentemente va en ese camino de construir, de anticiparse, de cuidar, de proteger, particularmente en este caso la zona costera, que todos bien sabemos todos los beneficios que genera para lo humano como para lo no humano. Particularmente el tema de los muelles nos revela un hecho concreto, que es el tema de cuánto se pondera o valora o reconoce la importancia de los humedales y cómo históricamente han sido pisoteados, rellenados, se han transformado históricamente en basurales, zonas de vectores, pensando que no tienen ningún aporte y hoy día, evidentemente, décadas de Ramsar, décadas después de una serie de organizaciones globales que han trabajado en este tema, particularmente mediante la ley de protección de humedales urbanos y una ley de costas que se están haciendo las gestiones para que avance, evidentemente, buscan su cuidado y protección, evidentemente enrostrándole a los políticos, a las políticas, todos los servicios ecosistémicos que ellos aportan, pero también la importancia que ellos tienen como parte de los sistemas naturales que caracterizan la zona costera de nuestro país. El hecho de que se urbanice sobre un humedal nos revela que no comprendemos que somos parte de un sistema y que, como bien decía José al principio, en esta mirada antropocéntrica pensamos y creemos que podemos hacer lo que queramos con la naturaleza. La podemos borrar con el codo, podemos alterar en la zona costera con un enrocado, podemos sepultar sencillamente el humedal sin darnos cuenta que regulan temperatura, que son lugares de nidificación, que son lugares que concentran agua, que son lugares que acumulan agua en caso de sequía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero evidentemente eso nos revela también lo poco que sabemos de dónde habitamos, porque gran parte de los habitantes de este país, pero particularmente quienes toman decisiones políticas en este caso, desconocen ciertamente esa conexión en profundidad que existe con otros sistemas. Imaginemos un mundo donde entendiéramos que somos parte de un sistema y no los dueños de la pelota, evidentemente tendríamos un país y un planeta mucho mejor. La emergencia climática y todo lo que está pasando hoy día a modo de boomerang nos revela sencillamente de que ese camino hay que construirlo. Oye, Marcelo, en alguna oportunidad, algunas posibilidades de formación que tuvimos en aula, se nos indicaba que era una dificultad de pronto para el mundo del el sistema político en general, que las personas tuvieran conciencia espacial, que las personas tuviesen conciencia territorial. Es más, se indicaba por algunos que podía ser una dimensión riesgosa, porque en la medida de que un ciudadano tuviese conciencia espacial o conciencia geográfica, podía ser un ciudadano un poco más peligroso. En orden a establecer derechos o demandar derechos y buscar o circunscribirse en deberes respecto de cómo se vive en comunidad. Te lo pregunto porque en este mundo de la política o del ejercicio de la política se afirma que en más de una oportunidad la política que tenemos es porque las ciudadanas y los ciudadanos no tenemos formación cívica, ¿tá? Y por lo tanto generamos una cantidad impresionante de espacios donde los políticos y las políticas campean y los ciudadanos y las ciudadanas se repliegan hasta que de pronto se movilizan, como ya lo vimos, pero no es una cuestión sistemática. Sobre ese razonamiento, ¿será que
esta formación ciudadana también debiese enriquecerse con la dimensión de la geografía o de la cuestión espacial territorial para hacer así al ciudadano bastante más demandante y bastante más comprensivo respecto de los lugares en los que se encuentran, sobre todo las mayorías, las grandes mayorías. Y dicho eso, ¿será que en la educación básica y media y universitaria, pero fundamentalmente incluso hasta la preescolar, media y básica, debiese profundizarse en estas materias? Wow, bueno, la verdad es que estamos claros, José, y yo creo que nadie pone en duda de que la educación en Chile y en gran parte de países parecidos a los nuestros está en crisis. Y lamentablemente es un círculo vicioso donde formamos a malos profesores, los malos profesores llegan a los colegios, a las escuelas, se forman de forma mala a los estudiantes, los profesores se van al tercer, cuarto año, se van porque se aburrieron, no encontraron su vocación, ganan poco, etcétera, y esos malos estudiantes vuelven a entrar a la universidad y otros a niveles técnicos, y son malos estudiantes, y a fin de cuentas es un problema que nadie aborda de frente. En el caso de la pandemia, todos nos organizamos rápidamente, la ciencia, las universidades, incluso la Universidad Católica tuvo un rol fundamental en el tema de las vacunas, y logramos ciertamente buscar una solución a un problema global, y hoy día estamos aquí conversando sin mascarilla, la gran mayoría, imagino yo, vacunados. La educación no ha sido así. La educación sigue con una serie de estrategias, con modificaciones al currículum, con contenidos que se consideran más o menos relevantes dependiendo de una serie de contextos y contingencias, pero evidentemente sigue la UTI, sigue la unidad de tratamiento intensivo y eso implica, incluida contenidos vinculados con lo espacial, lo geográfico. Todos bien sabemos que la geografía ha sido fragmentada como contenido en el currículum en las últimas décadas y por lo tanto, no solamente desde el punto de vista de la mirada espacial que puede tener la sociedad, sino que en la práctica desde que un joven, una joven debe saber plantar una zanahoria o entender qué es un instrumento de planificación territorial y conectado todo ello con la educación cívica, nos revela que ciertamente, y aparte con ello está el tema de todas las noticias falsas o las en inglés fake news, ciertamente que jugaron un rol fundamental en el triunfo del rechazo recientemente en nuestro país, nos enrostran ciertamente de que tenemos un problema sustantivo en la formación de nuestros y nuestras ciudadanas, porque necesitamos ciertamente una sociedad preparada, una sociedad educada, es una sociedad que exige con propiedad y que entiende. Y si esa formación pública evidentemente raya una cancha con deberes y compromisos y comprensiones desde la óptica de lo espacial, también como contenidos necesarios y urgentes, evidentemente nadie va a poner en duda que vivir cerca de un volcán es un tema peligroso. Nadie va a poner en duda, etcétera. Pero si en la práctica tú estás por ejemplo, quienes habitan hoy día en tomas de terreno, en zonas de peligro, están allí porque no tienen dónde vivir. Es decir, en la práctica muy pocos pueden elegir el dónde vivir. Y segundo, independiente de que estén en una zona de peligro, expuesto al peligro aluvional, al peligro de tsunami, al peligro de incendio, incluido ese peligro, ellos se sienten mucho más seguros allí que donde estaban antes. Y por lo tanto, entender la experiencia, la percepción y la comprensión del habitar de los habitantes en zonas peligrosas es un tema que está condicionado por tu experiencia, por tus saberes, etcétera. Recuerdo haber estado conversando con una mujer colombiana en una toma de terreno en las partes altas de Copiapó sobre antiguos relaves contaminados, expuestas al peligro aluvional. Y yo le decía, ¿y no te complica, por ejemplo, vivir aquí con suelos contaminados por la minería, con el peligro aluvional que está a la vuelta de la esquina? Y ella me decía, ¿sabe qué? Me decía, señor, yo nunca en mi vida me había sentido más segura que aquí. Yo vengo de un lugar, de Colombia, donde todos los días yo despertaba y afuera de mi casa había una persona tapada con periódicos. Eso yo nunca lo he visto aquí. Esto es mucho más seguro que lo que yo tenía aquí. Por lo tanto, comprender el cómo las personas se localizan, dónde se localizan y su percepción y comprensión del riesgo está condicionado evidentemente por todos tus saberes, experiencias anteriores. Ahí está evidentemente que el antes, que es un estado que interviene, que se anticipa y que evidentemente, solamente tocando como paréntesis el caso de Copiapó, no deberíamos haber permitido que vivienda primaria, porque todos sabemos las tomas de terreno características que tiene Atacama, pero acá estoy hablando de la vivienda primaria, no estoy hablando de la toma para vivienda secundaria, que es muy característico e irresponsable de la costa de Atacama eso, están viviendo allí. Entonces, en la práctica, en síntesis, yo creo que la mirada espacial evidentemente es sustantiva y necesaria,
Pero eso es parte de una modificación sustantiva del currículum. Pero eso implica una mirada como sociedad de entender que es necesario qué contenidos se están entregando a nuestros estudiantes de básica, media, universitaria y en general, porque evidentemente no todas ni todos tienen la oportunidad de ver estos contenidos en el transcurso de su vida educativa, incluso universitaria. Oye, Marcelo, aquí me está recordando nuestro director que tengo que hacer una afirmación a propósito del soporte en el cual hoy día nos encontramos. Recuerda que puedes ver este y todos nuestros programas directamente en tu televisor de señal abierta con antena exterior en Talagante y alrededores, actualizando la lista de canales de tu televisor para que aparezca el 42.1 UNETV. Y en ese marco es que se presenta este programa Construyendo Unidad, en el cual nos acompaña hoy día Marcelo Lagos, tan gentilmente después de un encuentro casual en el Congreso de Geografía hace un par de semanas atrás, donde nos reunimos. Oye, Marcelo, hay una pregunta que me hicieron por interno, a propósito de, y ya dijiste algo de refilón. A causa del calentamiento global, hemos visto en diferentes partes del mundo grandes sequías, lluvias intensas, inundaciones que han costado muchas vidas humanas. ¿Qué cambios son urgentes de hacer en nuestro país para contribuir en esta crisis climática? Eso por lo pronto. Wow, bueno, es una pregunta amplia, pero las respuestas están. La verdad es que hace muchas décadas que mujeres y hombres de ciencias han hecho aportes sustantivos para visibilizar de que estamos viviendo una emergencia climática. Hoy día, el cambio climático es un concepto clave que está en boca de todos y todas y que condiciona el día a día, ciertamente, porque nos tiene acogotados, porque estamos a puertas del razonamiento del recurso agua, porque nuestros glaciares se acaban, porque los incendios nos queman, porque la mega sequía ya lleva casi 14 años. O sea, en la práctica, ahora que estamos acorralados como sociedad, gran parte de las personas ven la urgencia y necesidad de modos de vida que deberían haber cambiado hace muchas décadas. Yo recuerdo haber pasado por la universidad, evidentemente, y nos explicaron y nos contaron ciertamente sobre el desarrollo sustentable y las formas y las recetas para vivir de forma más simple en este planeta. Pero no pongo en duda que fuimos muy pocos los que recibimos o hicimos, tomamos conciencia de ello. Todos vemos y confirmamos que año a año la fecha de sobregiro del planeta se sobrepasa. Cada año contaminamos más, cada año hay más dióxido de carbono, cada año hay más deforestación, cada año hay más consumo. En la práctica no hay ninguna señal concreta, a excepción de lo que pasó durante la pandemia, que por puntuales días los pumas bajaron a las partes bajas del valle, bajó la cantidad de dióxido de carbono en la India, en algunas ciudades de la China. Vimos que se podía vivir simplemente, vimos que no era necesario consumir tanto, vimos que era posible no viajar en avión tanto, vimos mil cosas que nos enrostró la pandemia, pero volviendo entre comillas a la normalidad de hoy, vemos que claramente caemos en esta realidad que es una bola de nieve que crece y crece y que no se ve ninguna luz cercana de cambio, independiente de los esfuerzos que se hacen a nivel de país. Evidentemente, Chile ha hecho esfuerzos sustantivos en mitigación y adaptación y apuestas y compromisos de descarbonización para mediados del año, para el 2050, pero en la práctica, ¿qué podemos hacer? En la práctica se conecta con lo que mencionábamos al principio, recién nomás, José, se conecta con, primero que nada, tener conciencia y eso implica educados al respecto. Y cuando hablamos de educación, no estoy hablando de que tenemos que hacer un diplomado, un magíster, un doctorado en estos temas, sino que hoy día el web y las redes sociales serias, evidentemente, están llenas de información, tips y recetas que nos permiten vivir de forma más simple. Porque se puede y porque es necesario vivir de forma más simple. No es necesario desplazarse de cierta forma, no es necesario viajar tan lejos, no es necesario ir a la feria más allá o ir acá. Hay una serie de conductas que se concentran en lo local, en el desarrollo local, que nos permiten vivir de forma más simple y disminuir nuestra huella ecológica, porque gran parte de la huella, las decisiones que tomamos, las que se traducen en consecuencias. Si a mí se me ocurre entrar a un sitio web chino y comprarme un pendrive por $1 para que me lo traigan a Talagante, evidentemente tener conciencia que eso significa
una huella ecológica gigantesca, ciertamente, solamente el transporte, la fabricación y toda la logística que ello involucra. Tener conciencia que las decisiones que tomamos todas, sea cual sea, incluso esta transmisión vía YouTube, tiene consecuencias y impacto en el medio ambiente, nos va a invitar ciertamente a tener conductas más responsables, a tener una vida más simple y decisiones más reflexivas, desde lo que compro, cómo lo compro, el empaquetado, cómo me alimento, si es necesario ir para allá o para acá, cómo me desplazo, cómo me visto, si uso poliéster o uso algodón, la tintura, cuánto le pagaron a la mujer que cosió la camisa que me estoy comprando o que estoy regalando. En la práctica, las recetas están. En la práctica, hoy día lo medular es, en lo político, es de que en este minuto no pongo en duda de que nuestro Ministerio de Medio Ambiente con su ministra están haciendo acciones sustantivas en estas materias, pero necesitamos de forma urgente un Estado y un empresariado que se ponga los pantalones y que empuje con todo esto, porque independiente, esto no se va a lograr evidentemente con acciones individuales, independientes que suman, todo lo nuestro suma, pero evidentemente acá se necesita un apoyo sustantivo de la empresa y del Estado. La empresa lo está haciendo, está tratando de avanzar porque evidentemente hoy día el negocio para ellos es la sustentabilidad. Y el Estado está tratando, y ya tenemos una ley de cambio climático, se están construyendo los caminos, los reglamentos y de alguna forma esa cancha que decía al principio se está comenzando a rayar en estas materias y esto viene para quedarse. Pero lo medular a la pregunta de quién nos escucha o plantea es replantearse y pensar de forma consciente cuáles son las consecuencias de cada una de las decisiones que tomamos. Y evidentemente que yo tengo que transportarme de repente en vehículo, y estoy consciente de ello, pero ¿cómo compenso eso? Estoy consciente que de repente por trabajo tengo que viajar a Arica o a Concepción, y si voy a ir en avión, ok, pero ¿cómo compenso eso? ¿Cómo podemos disminuir nuestra huella? Y cuando hablo de compensación no estoy hablando evidentemente de dinero o comprar bonos en el banco, sino que en la práctica acciones que permitan disminuir nuestra huella. Tener conciencia de eso nos va a hacer, sí o sí nos va a hacer ser mejores sociedades. Mira, esto no estaba en pauta, no estaba en pauta, así es que resérvate el derecho a decir un paso si es que no te va. En otra oportunidad estuvo acá con nosotros conversando el profesor Fernando Estensoro. Y cuando llegábamos a esta materia, él tiene un planteamiento bastante claro respecto de cómo en términos globales la cuestión del medio ambiente ha venido siendo tratado. Y en esa clave, él afirma que la cuestión del medio ambiente está trabajada desde los intereses significativamente intensos que tienen los estados desarrollados, los estados centralistas, los que capitalizan el poder, junto con las grandes corporaciones que están regularmente muy imbricadas. Entonces, desde esa perspectiva consignaba que la condición que nos imponen a todos y todas es una condición de cuidado al medio ambiente bastante parejo, ¿verdad? Sin considerar que los grandes responsables del actual cambio climático o crisis ambiental no son ni los chilenos, ni los brasileños, ni Sudamérica, ni Latinoamérica, ni tampoco las periferias, sino que el mundo central, el mundo desarrollado, ¿no? Y ante esa circunstancia plantea que eso es una interpretación bastante antojadiza en términos de las medidas parejas para todos. Afirma que uno no tiene que dejar de hacer, es verdad, uno tiene que hacer, pero el endoso estratégico tiene que estar puesto donde tiene que estar puesto, es decir, allá donde se han producido las toneladas y toneladas de dióxido de carbono que explican el cambio climático global. Entonces, dicho eso, Marcelo, ¿tú crees que a la luz de lo que fue la última COP, hay algo de esperanza para que ello se revierta en esa cuestión más global? Absolutamente. Lo que dice el profesor que menciona, estoy en plena sintonía, claramente. Y estamos trabajando desde. Claramente esto tiene que ser diferenciado y tiene que ser jerarquizado porque las responsabilidades en la crisis que estamos viviendo hoy día son diferenciadas, como bien planteas, y es el norte, evidentemente, lejos el que la lleva versus los efectos en el sur global.
Ahora, yo me declaro también un utópico, de los utópicos conscientes que vemos una luz potente al final del túnel, porque yo no creo en, o sea, yo pido disculpas a los jóvenes, a las jóvenes que nos están viendo o verán este programa, porque no hicimos la pega y estamos entregando un planeta que está enfermo, que está muy grave y que todavía los países del mundo y los políticos y políticas están decidiendo si lo llevan o no a urgencia. La única forma de sanarlo es llevar la urgencia de forma urgente. Y eso implica acciones concretas, medicamentos, un tratamiento y una serie de cuidados que no se están haciendo. Entonces, evidentemente, conectado con ello, todo tratamiento, sea cual sea la escala, es bienvenido. Pero nosotros vamos de salida, José, yo, y por lo tanto, aquí responsablemente, primero que nada, asumir el rol y la responsabilidad de que no logramos hacer cosas importantes para cambiar el giro, ¿cierto? Hacer un giro de timón y haber logrado ciertamente avanzar en una conciencia ambiental más sustantiva en un país donde evidentemente cuesta con un modelo que todos sabemos que se caracteriza ciertamente por el extractivismo, por el colonialismo, por el patriarcado, y etcétera, sino que yo que soy hace 25 años profesor universitario en la Universidad Católica, y que he formado a miles de estudiantes. Con propiedad puedo decir de que los estudiantes que van a ser pronto, ya son el presente evidentemente y el futuro, siento que vienen con una sensibilidad lejos, muy distinta en estas materias a nosotros quienes vamos ya de salida, ¿cierto? Yo ya tengo 50 años y por lo tanto estoy acompañando, estamos tratando de sembrar y acompañar en esos caminos, pero yo creo que se puede. Ahora, totalmente de acuerdo, evidentemente la fuerza y el poder que tiene lo privado y sobre todo las grandes empresas del norte que se han encargado de saturar nuestra atmósfera con mil cosas, y no solamente la atmósfera, los océanos, etcétera, pero yo creo que ya no nos tragamos. O sea, cada día hay más sociedades preparadas, educadas en estas materias, y eso de lo verde ya quedó como en el desde. Eso de la sustentabilidad está en el balancín. Hoy día todo apunta hacia sistemas que sean más restauradores del entorno, incluso apuntando hacia desarrollos regenerativos que nos hacen ser conscientes que somos parte de un sistema. Y acá yo no te quiero decir que tienes que ir a ver Avatar y entender que somos parte de un sistema, sino que en la práctica lo que te quiero decir es que hoy día cada día hay más gente que entiende que somos parte de un sistema. Y cuando uno entiende que es parte de un engranaje, cuida la casa. Que la casa no solamente es la nave espacial esa, Talagante, o la Florida, donde estemos trabajando hoy día conversando, sino que es mucho más y que todo está interconectado, porque tal como bien decías tú, gran parte de los responsables de la crisis climática son países del norte, pero los efectos no son democráticos. Lamentablemente se manifiestan de forma diferenciada, y en este caso Chile, bien saben todos quienes nos escuchan o ven, tiene una serie de vulnerabilidades que nos hacen ser mucho más susceptibles a estos efectos. Lo vemos ahora con los incendios, lo hemos pagado con una mega sequía que está influenciada también en parte por la emergencia climática, y quién sabe qué más vendrá mañana. Oye, aquí Ricardo Quintanilla nos ofrece una pregunta a propósito de cómo entraría al ordenamiento territorial la política exterior del hidrógeno verde, pensando en que es otro tipo más de extractivismo para la región. Una pregunta algo crítica, ¿no? Sí, no, total. No, o sea, de acuerdo. Yo creo que el hidrógeno verde es un tipo de energía que todavía, o sea, claramente muchos la visibilizan como una gran alternativa por las ventajas comparativas que tiene Chile para generar ciertamente este tipo de energía, ¿cierto? Pero antes de ello tenemos que solucionar todo lo anterior, y ello implica entender ciertamente de que no puede ser más de lo mismo. O sea, si el hidrógeno verde va a ser un camino diferenciador, evidentemente los aprendizajes que hemos tenido del maltrato sistemático que han tenido otros ecosistemas, otros territorios a lo largo de nuestro país, esas experiencias no pueden volver a repetirse, sea cual sea la alternativa energética que se plantee Chile como país para el desarrollo futuro. Yo miro con atención el hidrógeno verde, entiendo evidentemente cómo opera y si es verde, azul, etcétera, pero evidentemente siento que todavía falta ese marco que nos garantice el cuidado responsable de todo lo que detone, sea bueno y evidentemente lo malo.
Acá el mismo Roberto, que es uno de los integrantes de nuestro grupo, el Construyendo Unidad, dirigente vecinal acá de la comuna, Perfecto. indica muchas localidades de nuestro país y también de nuestra zona están viviendo una escasez hídrica que los hace depender de un camión aljibe para subsistir. Sin embargo, el agua sigue siendo un bien comercial en manos de quienes poseen derechos sobre ella. ¿Qué cambios en la legislación o constitución cree que es necesario hacer al respecto? Bueno, hay que decirle al vecino que se lea la propuesta de la nueva constitución que rechazaron hace pocos meses atrás. Ahí está explicado con peras y manzanas. Pero ahí se propone todo un manejo integrado de cuencas, se propone todo un sistema democrático, evidentemente, de priorizar, evidentemente, el consumo humano, y la cancha estaba rayadita ahí. Y ahí se hicieron 1000 esfuerzos, 1000 talleres, 1000 workshops, participamos en no sé cuántos cabildos, y lo invitaría a que lo lea. El PDF está en línea, se explica ahí con peritas y manzanas cómo hacer ese camino. Yo creo que para allá apunta, no pongo en duda que el gobierno de turno está consciente de esto. Evidentemente no es una tarea fácil, todos bien sabemos cuánto pesa lo privado en nuestro país y la modificación normativa en estas materias, pero evidentemente las consecuencias de la mega sequía en nuestro país nos ha revelado la urgencia de cambiar en la forma y el acceso, evidentemente, y el cuidado del recurso agua, que todos bien sabemos que es vital y escaso. Oye, Marcelo, nos manda un saludo Carlos González Isla. Muy buen programa y temática. Felicitaciones. No sé si te acuerdas de Carlos González Por Isla. supuesto, con mucho cariño de don Carlos, geógrafo frustrado y periodista con honores, entiendo. Así es. Bueno, ya diste una pista respecto de qué es lo que es importante considerar en un ejercicio constitucional a propósito de lo que ya fue, ¿tá? O de lo que pudo ser, más bien, ¿tá? En la dimensión agua. Eh, Constitucionalmente hablando, que era un poco la invitación que te hacíamos también a conversar, constitucionalmente hablando, en este siguiente momento, con todas estas dificultades que se han ido presentando o características que se han ido instalando en el nuevo proceso, con los bordes, con los expertos, con arbitrajes, en fin, con bastante menos integrantes del órgano constitucional, y así un largo etcétera. En este proceso constitucional que se va a inaugurar, ¿cuáles son los elementos que crees tú deberían rescatarse del proceso anterior en términos de tema? Ya diste la pista de uno. ¿Y cuál otro se podría instalar que quizás no se trabajó todo lo bien en el proceso anterior? Bueno, yo diría que a ver, yo puedo hablar con propiedad de los temas en los cuales trabajo y me desenvuelvo, que es la gestión del riesgo y el cómo convivir de forma sana, equilibrada con la naturaleza. Y en ese contexto creo que los esfuerzos que se hicieron para la constitución que no fue, ¿ah? Son sustantivos, y ahí hay una cantidad de trabajo y horas dedicadas y trabajo intelectual importante donde se sientan ciertas bases que permitirían avanzar. Pero evidentemente esto no es solamente un tema de constitución, porque no basta con que la constitución lo diga. Esto implica todo lo que va a acompañar este texto, evidentemente, porque si nuestra constitución vigente actual dice que nos garantiza vivir en un medio ambiente libre de contaminación, todos bien sabemos que eso es letra muerta, y en la práctica otra cosa es con guitarra. Yo diría que más allá de que no pongo en duda de que el esfuerzo constituyente que se está haciendo hoy día y todos esperamos que tome fuerza y viento y avance ciertamente a lo que muchos y muchas esperamos ciertamente y creemos que es urgente para nuestro país, es que siente las bases de ciertos conceptos clave que la anterior constitución evidentemente no considera. Y acá estoy hablando de justicia, acá estoy hablando del cuidado, acá estoy hablando de una serie de la diversidad, estoy hablando de una serie de conceptos vitales de humanidad que no estaban considerados. Eso ya es un tema estructural. Yo creo que lo medular va a venir, José, en la bajada. ¿Sí? Es cómo estas propuestas, estos grandes temas de la Constitución
se transformen en leyes, en reglamentos, en ordenanzas, que ciertamente sean un engranaje que fluya y que permita una mirada interministerial, multisectorial, bien articulada, que permita ciertamente conversar ciertamente desde lo local hacia arriba y que se construya permanentemente un habitar en seguridad. Porque hoy día nos diseñan para vivir en la inseguridad. Permanentemente eso se está haciendo. Uno pensaría, yo no estoy pensando, bien sabes tú que las necesidades básicas insatisfechas en nuestro país, de muchas partes de nuestros compatriotas y habitantes de otros países en nuestro país, son sustantivas y no van a estar preocupados de que si te dicen que tu vivienda social te toca acá, no van a estar preocupados que en ese lugar mañana va a pasar un aluvión. Ellos, evidentemente, están pensando de que el Estado está construyendo en ese lugar porque hay garantías, evidentemente, y estudios responsables que se ocupan de ello. Pero en la práctica eso no pasa. Entonces yo creo que lo medular va a pasar por ahí, por esa bajada. Y yo diría que hoy día, después de todo lo que nos ha pasado en estas materias en nuestro país, hoy día hay una masa crítica, una masa profesional y académica sustantiva en estas materias, especialistas en la Universidad de Chile, con el CITRIT, especialistas en las universidades por acá, por allá. Hoy día hay mucha más masa crítica que puede aportar de forma responsable en construir ciertamente esa bajada necesaria para hacer este engranaje. El punto es de que no podemos esperar, porque mi percepción es de que gran parte de nuestros asentamientos humanos tienen una componente de castillos de naipe y basta con pequeños impulsos para que la cosa se ponga fea. En la práctica, bien saben ustedes que yo vivo cerca de Santiago, en la parte rural, aquí en Santiago, ustedes saben, llueven 3 milímetros de agua y se corta la electricidad, se apagan los semáforos y se suspenden las clases. O sea, ese es el nivel de fragilidad que tiene nuestro Chile. Por lo tanto, y la hidrometeorología cada día se estaba más exacerbada, incierta, compleja. Por lo tanto, la idea es no ser sorprendidos. O sea, ya estamos cansados de ser sorprendidos. Y yo personalmente estoy cansado también de esa permanente naturalización, fisicalización del problema. Siempre el problema es en la naturaleza, el problema es el incendio, el problema es el aluvión, el problema es el terremoto, y nunca el problema es el tema de fondo, ciertamente, que es atacar ciertamente estos problemas con una planificación urbana coherente, inteligente, gobernanzas fuertes, evidentemente, el cuidado de los ecosistemas, el ataque directo ciertamente contra la injusticia, la pobreza, la desigualdad. En la práctica son temas que son estructurales y que nadie pone en duda, que no son fáciles, porque ningún gobierno lo va a solucionar de la noche a la mañana, pero se necesita construir esos caminos. Eso es urgente. Sí, mientras iba desarrollando la idea, relacionándolo con el componente noción, concepto, que tú bien lo consignaste en la medianía de tu presentación, de desarrollo sustentable. Nosotros crecimos a la vida profesional, a la formación académica, ya sea universitaria, inclusive secundaria y primaria, con la idea del desarrollo sustentable por ahí en la década de los 90, de los 2000, con un poquito más de pronunciamiento. Y entiendo que la idea de desarrollo sustentable se hizo carne en términos conceptuales, por lo menos por ahí en la década de los 80, tras una serie de reuniones anteriores en la década de los 70. Y más de alguien, incluido el profesor Estensoro, consigna que ese desarrollo sustentable puede entendérsele como un verdadero momento de negociación entre el mundo primermundista con el mundo desarrollado, y en específico el latinoamericano. Ahí hay una bibliografía bastante rica que da cuenta de este proceso político y también muy espacial, territorial. Entonces, parte de ese momento tenía que ver con una negociación que se hacía además entre estos dos mundos en una clave de guerra fría. Entonces, en esto que tú ya también consignaste de que eres optimista respecto de que hay una masa crítica distinta, hay un paso adelante un poco más pronunciado respecto a las preocupaciones por el medio ambiente, ¿será acaso necesario avanzar hacia otra negociación global de pronto que o supere el concepto o noción de desarrollo sustentable, o que lo llene de otro contenido o de otros sentidos o de otros horizontes para enfrentar de mejor manera este momento crítico en términos medioambientales?
no sé, mientras tú ibas relatando en la claridad que te caracteriza, insisto, recordaba este discernimiento que se hacía al alero de esta publicación que hace este profesor Fernando Tensoro sobre desarrollo sustentable, igual momento de negociación política global entre el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado en Guerra Fría. Y hoy día, cuando se supone los actores del sistema internacional están en momentos de ajustes, ¿acaso no se necesitará otra negociación? ¿Serán los chinos los que de pronto impongan otro acento a esa noción o negociación finalmente? Mira, la verdad es que sería inocente pensar de que este tipo de movimientos globales no tienen una componente política. Todo, absolutamente todo, es político. Pero independiente de lo político, claramente el desarrollo sustentable ha sido la motivación para avances sustantivos desde el mundo de lo verde, de incluso los movimientos políticos verdes, y ha sido como la punta de lanza de muchas luchas que con dificultad se ha ido, por lo menos, avanzando. ¿Ah? No digo que hemos logrado los objetivos, pero también hay que entender de que no vamos a lograr nunca ese desarrollo anhelado de equilibrios, del cuidado, del mantener y disfrutar esos paisajes bucólicos que acompañaron tu niñez en Talagante para las generaciones futuras si no actuamos hoy. El desarrollo sustentable nunca se va a lograr si no paramos los desastres, si no atacamos desigualdad, pobreza, temas de fondo estructurales. Ahora, si tú me preguntas de lo que vendrá, yo diría que hay que entender de que el desarrollo sustentable es un concepto que está en boca de todos y todas, sobre todo los políticos, y no hay discurso que no lo involucre, pero evidentemente no hay que olvidar que el desarrollo sustentable es el de el tratar es el mínimo esfuerzo, o sea, estamos de lo verde pasamos a lo sustentable, pero después de lo sustentable, realmente cuando comenzamos a hacer cosas distintas, y acá estoy hablando de un cambio de paradigma, estamos pasando a un desarrollo más restaurativo, ciertamente, que compensa, que restaura, que recupera, para avanzar hacia niveles de desarrollo regenerativo, y ya son umbrales que son los umbrales más ambiciosos desde lo ambiental hablando, donde estamos buscando evidentemente regenerar, entender que somos parte de un sistema, pero evidentemente cuando uno habla de que somos parte de un sistema, yo te hacía un chiste con Avatar, evidentemente el desarrollo regenerativo apunta a eso. Hoy día el umbral de lo público y lo privado generalmente llega hasta lo sustentable. La minería es sustentable, el negocio de la basura es sustentable, y muchos limpian su conciencia con el reciclaje y cosas así, que son importantes, acciones importantes. Pero evidentemente esto va a generar un cambio. O sea, en la práctica, ¿qué es lo que vendrá? China evidentemente no da puntada sin hilo, todos bien sabemos ciertamente que es un monstruo, ciertamente, y que su rol va a ser clave en todo lo que vendrá, pero ellos mismos se están sofocando en su propia producción, en su modelo de desarrollo, con enfermedades, con niveles de contaminación inaceptables. Evidentemente, yo tengo la esperanza, por no decir el convencimiento, pero la esperanza de que, independiente de todo el daño al medio ambiente que ha hecho países como ese, países desarrollados, y también todos sabemos que son capaces de hacer cosas increíbles si se lo proponen. Y yo creo que ese es un camino que viene. China hoy día está viendo la complejidad de la COVID-19 y ellos saben el costo significativo que ha tenido en todo, desarrollo humano, en lo político, en la imagen que proyectan al mundo entero en el manejo de esta pandemia, y no pongo en duda que van a tratar de tomar acciones para que eso no vuelva a suceder o se minimicen las consecuencias de ello. O sea, en la práctica, yo creo que hay aprendizajes, independiente de lo que pasó con el desarrollo sustentable, la Guerra Fría que me mencionabas y el momento sociopolítico, cultural, económico de ese minuto. Siempre va a haber un minuto, siempre todo va a estar condicionado por el minuto y el momento que estamos viviendo. Y en este minuto yo diría que claramente que se ven horizontes de cambios, y los cambios los estamos viviendo. Lo vimos en octubre del 2019 en Chile, y eso viene para quedarse, y eso va a pasar también en otros países del mundo, está pasando en otros países del mundo, y ese punto de inflexión probablemente tú, desde tu experiencia, desde la ciencia política con propiedad, evidentemente comentarás, o ya comentaste evidentemente en este espacio de este programa, Construyendo unidad. construyendo unidad.
Oye, Marcelo, mira, ya estamos en la finalización de nuestro tiempo. Siento que se nos ha pasado volando. Pasamos por lo contingente y llegamos hasta lo global. Así que te agradezco infinitamente que nos hayas podido acompañar. Ya lo habías manifestado en nuestra oportunidad y por favor, despídete porque tenemos ya corte. Muchas gracias por la consideración, la invitación. Mis mejores deseos para todas y todos. Cuenten conmigo y éxito para todo lo que vendrá, ¿cierto? Felicitarlos evidentemente por el programa también porque claramente el visibilizar, el democratizar contextos y temáticas relevantes para nuestro país siempre van a ser agradecidos. Así es que vamos que se puede, ¿cierto? Que tengan muy buenas tardes, buenas noches. Gracias, Marcelo. Grande, José. Estamos en un nuevo programa de Construyendo Unidad. Caño del distrito 14. Va construyendo finalmente un proyecto político de desarrollo local. Un abrazo a todos y cuídense. Hasta un próximo programa. Chao chicos, muchas gracias.